El Vaticano defiende la monogamia frente al poliamor y reafirma el matrimonio como alianza exclusiva y definitiva en un nuevo documento. Un sacerdote experto en derecho matrimonial explica la nueva nota vaticana sobre matrimonio y monogamia y cómo responde a los desafíos actuales. Un obispo de Nigeria pide la intervención militar de Estados Unidos ante la ola de secuestros, mientras en Camerún un arzobispo advierte que cerrará las iglesias si no liberan a un sacerdote y a su vicario retenidos desde hace 10 días. La ciudad de Nicea, en Turquía, donde nació el credo y se defendió la divinidad de Jesucristo, se prepara para recibir al Papa León XIV. En el mes que el Papa dedica a la oración para prevenir el suicidio, un informe alerta que Ecuador tiene la tasa más alta de intentos entre adolescentes en Sudamérica. Un psiquiatra subraya el papel de la familia, la oración y la fe para frenarlo. Hola Natalie, comenzando el programa. Comenzamos el programa, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la presentación en rueda de prensa de un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el que defiende la monogamia como condición irrenunciable del matrimonio cristiano. La nota doctrinal titulada Una caro elogio de la monogamia señala la preocupación ante la normalización del poliamor en Occidente. Escuchemos al prefecto cardenal Víctor Manuel Fernández sobre la finalidad de este llamado. Estos textos, este conjunto de textos no trata sobre el matrimonio en sí mismo, sino sobre la unidad precisamente. Es precisamente lo que nos han pedido varios obispos africanos, que han comprendido que no se trata solo de luchar contra la poligamia, sino de poder motivar el valor de la monogamia. Para saber más de las propuestas del documento vaticano en defensa del matrimonio como unión exclusiva y pertenencia recíproca titulado Una caro elogio de la monogamia, estamos en contacto con el padre Héctor Franceschi, catedrático de Derecho Matrimonial en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Croce, doctor en Derecho Canónico y en Derecho Civil, juez del Tribunal Eclesiástico del Estado de la Ciudad del Vaticano. Padre Franceschi, bienvenido al programa. Muy buenos días. Pues padre, háblenos de este documento que en efecto es algo muy esperado y entiendo que fue hecho a solicitud de los obispos del África que buscaban una presentación convincente de la monogamia. Sí, efectivamente es un documento muy esperado, pero que yo creo que va mucho más allá de lo que pedían los obispos de África. Es un documento que le habla a la Iglesia Universal. También hace un llamado muy fuerte al Occidente, a nuestros países. Porque tiene un título, un subtítulo que a mí me gusta mucho, porque dice, elogio de la monogamia, nota doctrinal sobre el valor del matrimonio, traducida en español como unión exclusiva y coapertenencia recíproca. La Iglesia, en este documento de la doctrina de la fe, pero que además está firmado al final por Papa Francisco, por Papa León, establece que el hecho de que el matrimonio sea de un varón con una mujer no es simplemente una limitación de la libertad dentro de lo que se llaman en el mundo moderno las libertades sexuales, sino que responde a la verdad más profunda de la persona humana, varón y mujer. Es decir, no es simplemente intercambiar la propia condición sexual uno con el otro, no es transmitirse derechos y deberes uno al otro, sino que es donde sí, en cuanto persona humana, en cuanto varón y en cuanto mujer. Y porque es un don de la persona misma, exige, no porque lo diga una ley, o el catecismo, o un documento, sino por su misma naturaleza, exige no solo la monogamia, sino la exclusividad del don. Es decir, cuando dos personas se casan, yo en mi condición masculina o ella en la condición femenina no se pertenece, por eso se habla de copertenencia, sino todo lo que se refiere a mi masculinidad pertenece ya a mi esposa y yo no puedo disponer diversamente de ello. Por eso, por ejemplo, y eso es recordado por el documento y es uno de los puntos en los cuales le habla especialmente a Occidente, el adulterio, es decir, mantener relaciones con personas distintas del propio cónyuge, no solo es un acto contrario a la moral, digamos, sino que es una gravísima injusticia, porque yo estoy dando a otro algo que no es mío, sino que pertenece totalmente, en cuanto tal, a mi cónyuge, a mi marido, a mi mujer.
Veo aquí, padre, que se está fundamentando este documento también. Es muy bienvenido este retorno de la ley natural, justamente. Hay que ser atentos a la naturaleza de las cosas y de esa manera, pues, comprender por qué es bueno, por ejemplo, por qué es buena y santa la monogamia. Sí, efectivamente. O sea, desde los inicios de la Iglesia, bueno, en el tiempo de Jesucristo, en el pueblo hebreo, ya había prevalecido la monogamia. Es verdad que en el Antiguo Testamento, también por las heridas, por la que el pueblo hebreo muchas veces se equivocó el camino, lo reencontró, etcétera, se permitía la poligamia, pero en tiempos de Jesús ya era, digamos, culturalmente aceptado por todos la monogamia, es decir, uno con una. Entre los romanos, que es el otro gran ambiente en el cual se desarrolló el cristianismo, también era aceptada públicamente y culturalmente la monogamia, uno con una. En algunos pueblos, en cambio, y todavía hasta nuestros días, existe la poligamia, como algunas tribus africanas, países musulmanes, aunque, por ejemplo, en África, como el mismo documento dice en la primera nota, al hacer un estudio sociológico de la situación africana, se llevaron una gran sorpresa al ver cómo en muchas culturas africanas se prevalece la monogamia sobre la poligamia. O incluso algunas leyes estatales han establecido el matrimonio monogámico solo, no el matrimonio poligámico de un marido con varias mujeres. Es decir, es una situación en evolución, es un gran desafío pastoral para, o sea, convencer a todos de lo que el documento repite muchas veces, no es tanto solo, o sea, hoy en día hay un problema en el mundo filosófico, teológico, antropológico, jurídico también, que si se habla de derecho natural, prácticamente echa un rechazo de entrada. Entonces el documento trata de explicar que el derecho natural no es tanto como una ley establecida por Dios, en un cierto modo como voluntarista o arbitrario, sino que es la verdad del matrimonio, la belleza del uno con una. En efecto, y Dios siendo la suprema verdad que ha puesto esa estructura verdadera en las cosas, por supuesto, la respeta y nos las enseña a apreciar y valorar como un mandamiento. Sí, efectivamente. Es decir, es como si, partiendo de un hecho es real, que somos criaturas, que Dios nos ha creado y nos ha hecho de un modo determinado. Entonces, lo mejor para la persona humana que se une en matrimonio, para el varón y para la mujer, es la exclusividad del don de sí. Pues padre Héctor Franceschi, catedrático de Derecho Matrimonial en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, gracias por ayudarnos a apreciar la importancia de este documento que está destinado a ser también una fuente de estudio y enriquecimiento de la vida matrimonial en todo el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. De nada, ha sido un placer. Ahora escuchemos el punto de vista sobre el elogio a la monogamia por parte de Giuseppina De Simone, quien junto a su esposo lleva un matrimonio de 36 años, ambos participantes del Sínodo de las Familias 2015 y 2016. Giuseppina participó en la presentación del documento Vaticano esta mañana. Es un documento que se lee con mucho gusto y que tiene un tono poético de fondo, precisamente porque expresa la belleza y el valor de ser una sola carne, y es precisamente este énfasis lo que constituye el punto fuerte del documento, que representa también su aporte específico a una reflexión sobre el matrimonio, que es necesaria también en estos tiempos. La Iglesia tiene la tarea de anunciar la belleza del amor matrimonial, del amor esponsal, porque esto significa salvaguardar el sentido y la dignidad de lo humano. Llamamos nuestra atención a Nigeria y la crisis por el secuestro de más de 300 escolares tomados en un colegio católico hace varios días, situación a la que se suma un nuevo plagio al otro lado de Nigeria. Veamos el informe. Ya llevan 4 días secuestrados más de 250 estudiantes del colegio St. Mary en la comunidad de Papiri, tomados como rehenes por hombres armados en el estado de Níger, Nigeria. Los captores piden un rescate, según el obispo de la diócesis de Kontagora. Este lunes 24 de noviembre, al menos 20 hombres armados se llevaron a una mujer embarazada, 10 menores y 2 madres lactantes tras un asalto a la comunidad de Izapa, estado de Kawara. No hay información oficial sobre alguna operación de rescate.
Ante la ola de secuestros, el obispo de Makurdi, Monseñor Wilfred Anagbe, el 20 de noviembre pidió al Congreso de Estados Unidos la intervención militar de Estados Unidos en Nigeria. La audiencia virtual subrayó la persistente persecución contra cristianos en Nigeria por parte de grupos como Boko Haram y pastores extremistas Fulani. El 17 de noviembre fueron secuestradas 25 alumnas de la Escuela Secundaria Integral Femenina del gobierno. 24 chicas aún siguen retenidas. Asimismo, el 18 de noviembre en Kawara fueron secuestrados 38 fieles durante una oración comunitaria transmitida en vivo en la iglesia Christ Apostolic Church. El 23 de noviembre fueron liberados, anunció el presidente nigeriano Bola Tinubu. El 31 de octubre, el presidente Donald Trump anunció que Nigeria sería incluida en su lista de vigilancia por violaciones graves a la libertad religiosa. Y en otra parte de África, en Camerún, un sacerdote y su vicario también siguen secuestrados por rebeldes contra el gobierno. Se trata del padre John Berinjui, tomado como rehén junto a su vicario el 15 de noviembre. Frente a esto, el arzobispo de Bamenda advirtió que si el padre John Berinjui no es liberado hasta el 26 de noviembre, en señal de protesta ante las autoridades, se cerrarán todas las iglesias, escuelas y otras instituciones católicas del decanato de Endop. Monseñor Andrew Nkea también dijo que los sacerdotes serán evacuados y se retirará el Santísimo Sacramento. El anuncio fue leído durante las misas del domingo último. Monseñor Nkea añadió que si el 28 de noviembre el sacerdote John aún está retenido, el propio arzobispo, junto con fieles y sacerdotes, marcharán hasta el lugar donde se encuentra capturado para lograr su liberación o permanecerá allí hasta que eso ocurra. El arzobispo Nkea explicó que el padre John y su vicario fueron secuestrados en la aldea Baba 1 por hombres armados que se identificaron como separatistas de Ambazonia. Denunció que los constantes secuestros de sacerdotes y personal de misión los han acorralado y ya deben terminar. Este jueves 27 de noviembre el Papa León inicia su primera gira apostólica llevando el mensaje del Evangelio. Su primer destino es Turquía, donde visitará las ruinas de Nicea, en la ciudad de Iznik, donde se celebró el primer concilio ecuménico hace 1700 años en defensa de la divinidad de Jesucristo. Le mostramos el valor histórico del lugar y la importancia de esta reunión de obispos vigente en las iglesias cristianas. Per quanti sono provati dai conflitti armati in diverse Esta es Nicea, o llamada Iznik, en el noreste de Turquía. Estas ruinas son muestra histórica del primer concilio ecuménico en el año 325, que condenó la herejía de Arrio, un sacerdote que negaba la divinidad de Cristo. Aquí inició el credo niceno-constantinopolitano, también llamado credo largo, que se reza hasta hoy. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. La zona es ahora centro de peregrinación. En este lugar es donde tuvo lugar una de las primeras reuniones del concilio en la historia del cristianismo. Hay dos lugares, el Palacio de Constantino y la Iglesia de los Santos Padres. La Iglesia de los Santos Padres se edificó en el 380 sobre las ruinas de la Iglesia de San Neófito, adolescente de 15 años que murió mártir en Nicea en el 303. Esta iglesia se remonta al siglo IV después de Cristo y sabemos que estuvo en uso hasta 1065. Hubo un devastador terremoto en Iznik en 1065 y sabemos que debido a su proximidad al lago se inundó y perdió su función. Desde aquí, el Papa León XIV y el Patriarca Ecuménico Ortodoxo Bartolomé I elevarán una oración por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Su primer viaje, y elogió Turquía, donde está la base de la fe católica. Y creo que es muy importante, ya que esta fe es también la fe en Dios, que es la fe del Islam. Y creo que es un gran momento. Estoy, ya sabes. Algo que también destaca el alcalde de Iznik, en un país de mayoría musulmana.
Al igual que nuestros antepasados, somos tolerantes con todas las religiones. La gente de Iznik ve la visita del Papa de esta manera y realmente espera que Iznik se convierta en un centro turístico internacional. El Concilio de Nicea es fuente teológica para católicos, ortodoxos y protestantes. Además, fue clave para la unidad de los cristianos en los primeros siglos, algo que han buscado restablecer los últimos papas, para que un día todos juntos puedan volver a decir: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. The Son and the Holy Spirit. Per quanti sono provati dai conflitti armati in diverse Hacemos una pausa y al volver, Eslovenia rechaza la eutanasia y Mónaco frena la ampliación del aborto. Además, nuestra Natalie Paredes, ganadora de los Grammy de la música católica, estrena Súplica, un canto que transforma el dolor por la pérdida de un ser querido en oración y esperanza en Dios. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En este mes de noviembre, el Papa León nos llama a orar por la prevención del suicidio. Según el último informe sobre el suicidio en la región de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud, que data del 2021, Ecuador está entre los países con las tasas más altas de suicidio entre jóvenes a comparación de Colombia y Perú. ¿Qué está pasando en Ecuador? Estamos conectados con el doctor Andrés Román, especialista en psiquiatría de adulto y subespecialista en psiquiatría infantil y adolescente. Doctor Román, bienvenido a EWTN Noticias. En una columna periodística usted menciona que Ecuador tiene una de las mayores tasas de suicidio en adolescentes. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esta situación? ¿Qué factores están impulsando esto? Sí, de hecho, en toda la región andina, Ecuador es el segundo país de la región andina con mayores tasas de suicidio. Y lamentablemente se centra particularmente en el grupo de 10 a 14 años, de 15 a 24 años, que es un grupo bastante joven, ¿verdad? De hecho, en el país, una de las principales causas de muerte de niños de 10 a 14 años es el suicidio. Y en los adolescentes vemos que son más las niñas o las mujeres adolescentes las que están intentando lamentablemente quitarse la vida. Y tú me has hecho pregunta bastante compleja, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahí desde la psiquiatría nosotros tenemos un modelo de estrés diátesis en el que sabemos que hay factores predisponentes como antecedentes traumáticos en la infancia. Lamentablemente en el Ecuador estamos sufriendo una crisis de inseguridad y una crisis de violencia que no solamente se vive en las calles, sino también incluso dentro del hogar, particularmente hacia niños y hacia mujeres, que eso puede ser seguramente un factor de riesgo para ver al suicidio como una solución a un problema que se está viviendo en casa, ¿verdad? Pero también hay factores estresantes que pueden pasar desde la misma consumo de sustancias, que lamentablemente eso está realmente impactando a muchas familias ecuatorianas. El tema de por supuesto, ¿no? Ciertos determinantes de la salud, como la pobreza, la falta de educación, la falta de alimentación, pueden ser muchos factores, en resumen, los que están llevando a este incremento de suicidio en esta población tan joven. Usted señala también que no hay suficientes unidades de hospitalización psiquiátrica en el país. ¿Qué carencias específicas enfrenta el sistema de salud para atender a los jóvenes en riesgo? Sí, realmente es un déficit estructural del sistema en el Ecuador. Nosotros tenemos un estado que brinda dos servicios de salud, un público y uno a base de la seguridad social, y lamentablemente en ninguno de los dos a día de hoy existe una unidad propia de hospitalización o de salud mental infanto-juvenil en el Ecuador. Es verdad que hay cambios que se están dando en la ciudad de Quito, donde se va a crear ya desde este año, a inicios del próximo, una unidad propia de salud mental que contará con una unidad de hospitalización. Pero ciertamente estamos necesitando de avanzar aún mucho más a que en otras ciudades, no solamente las capitales, puedan tener estos recursos y acceder a estos recursos las familias ecuatorianas. Doctor, ¿y qué estrategias o programas existen en Ecuador para prevenir el suicidio adolescente? Bueno, a día de hoy hay dos grandes focos que se están dando desde el Ministerio de Salud Pública. Una línea telefónica, el 171, que permite acompañar
a aquellas personas que estén en crisis, indistintamente que sean jóvenes o adultos, pero también desde una institución privada, que es la Junta de Beneficencia de Guayaquil, mediante su programa digital, es una aplicación, Anima AS. Las personas pueden acceder a profesionales de salud justamente para manejar la crisis. Y también es verdad de que desde la ciudad de Quito se está implementando distintos métodos de cribados para identificar el riesgo de suicidio en aquellas personas que acuden a un profesional. Y también yo siempre les digo esto a las familias. Una vez que se identifica que una persona puede estar en riesgo de suicidio, armar un plan de seguridad dentro de casa para que se pueda trabajar con familia. Y un plan de seguridad es muy sencillo, consiste en identificar cuáles son esos estresores, cuáles son esas precipitantes que puede hacer que el adolescente entre en una crisis de suicidio y luego cómo ayudarle para que él sepa identificar esto y hacer cosas sin necesidad de nadie que le puedan calmar, tan sencillas como pintar, escuchar música, estar con su mascota, rezar, hacer oración, cosas muy, muy sencillas, desde incluso la respiración o la relajación y la meditación. Son herramientas internas que se pueden utilizar, pero también, si eso no es suficiente, elaborar en el plan de seguridad estrategias externas. Y esto me refiero a personas con las que el adolescente pueda conversar y llamar y que estén de fácil acceso, ¿no? Por teléfono o cerca en el mismo domicilio o en el mismo barrio, para distraer el pensamiento y la mente, y también incluso salir de ese lugar físico donde está sucediéndose dándose la crisis de suicidio, ¿no? Luego también es sumamente necesario identificar personas de seguridad, y con esto me refiero a adultos responsables, ¿no? Y sumamente importante es que en el domicilio, en el hogar, los padres de familia, aquellos que sean los cuidadores del menor, retiren el acceso a todo tipo de medios letales. Uno de los factores protectores más relevantes contra el suicidio es la religiosidad y la espiritualidad. Y esto ayuda en el sentido de vida, en el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales tenemos que también valorar ese aspecto social, ya que sabemos que es un factor de protección. Entonces, no tengan miedo a preguntar, ¿no? Hay muchos padres que me dicen, no, yo no quiero ni siquiera preguntarle, no vaya a ser que eso le implante a él la idea o a ella la idea de querer quitarse la vida. Y lo que sabemos por la vasta evidencia científica es que el hacer la pregunta de si ha tenido un pensamiento de querer dejar de vivir no la incrementa ni la fomenta, sino que más bien brinda un espacio y crea un espacio de comunicación para que el paciente, en este caso el adolescente, pueda pedir ayuda, ¿no? Muchas gracias, doctor Román, por su excelente información. Muchas gracias a ustedes. Y ahora les contamos que la población de Eslovenia en consulta popular dijo no a la legalización de la eutanasia. Aquí los detalles. Los eslovenos rechazaron el referéndum, una ley impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso para legalizar la eutanasia. Más del 53% votó en contra de la eutanasia, más del 46% votó a favor del también llamado suicidio asistido. Es nuestro derecho decirle a los políticos qué creemos que está bien y qué creemos que está mal. La ley, aprobada en julio en primera votación, permitía la eutanasia para personas mentalmente capaces, sin posibilidad de recuperarse o con dolor insoportable, dándoles el derecho a solicitar una muerte asistida. Ante esto, el grupo de ciudadanos Voz para los Niños y la Familia reunió 46,000 firmas para convocar un referéndum o consulta popular. El primer ministro Robert Golob lamentó el rechazo a la ley, afirmó que la eutanasia es una oportunidad de morir con dignidad. Por su lado, Monseñor Andrzej Sajet, presidente de la Conferencia Episcopal Eslovena, dijo que el referéndum demuestra que se respeta la dignidad humana y se protege la vida en todas sus etapas, incluida la muerte natural. El gobierno no puede proponer otra ley de la eutanasia hasta dentro de un año. En Eslovenia, antigua parte del imperio austrohúngaro, un 72% se identifica católico, un 18% sin religión, y hay pequeñas minorías ortodoxas, musulmanas y protestantes, según Infocatólica. El príncipe Alberto II de Mónaco anunció que no promulgará la ley para ampliar el acceso al aborto. El Consejo Nacional o Parlamento de Mónaco aprobó el aborto hasta la semana 12 y hasta la 16 en casos de violación, además de bajar de 18 a 15 años la edad mínima para prescindir del consentimiento parental.
En una entrevista con el medio Mónaco Matán, el monarca confirmó su rechazo al texto aprobado. Alberto II afirmó que la legislación actual respeta la identidad del Principado y el papel de la religión católica, garantizando un acompañamiento seguro y más humano a las gestantes en crisis. Con esta decisión, Mónaco mantiene su normativa vigente, donde el aborto sigue siendo ilegal y solo se permite en 3 supuestos: violación, riesgo vital para la madre y malformaciones fetales graves. Y nos despedimos con el estreno de Súplica, la nueva canción de Natalie Paredes, que es también una talentosa cantante e intérprete que evangeliza a través de la música. Así es, Eddie, es una oración hecha canción para los momentos donde el corazón más duele y también para saber que cada situación difícil es más sencilla de llevar si estamos de la mano del Señor. Espléndido. Hasta mañana, amigos. Ya no sé